Yo no la comparto. Yo tampoco. Y yo no la comparto. O sea, para mí sí entra entre los mejores jugadores que ha tenido el Deportivo Saprissa definitivamente. Lo que pasa es que, como siempre hemos dicho, el fútbol tiene poca memoria. Para mí, según lo que yo he leído del Saprissa, según lo que he visto del Saprissa, según lo que me ha comentado gente de más años del Saprissa, cuidado, sino el mejor jugador que ha tenido el Saprissa fue aquel extremo derecho que no tiene ni un año fallecido, que es Edgar Marín, que tiene, creo que 12 o 13 títulos con el Deportivo Saprissa, y los que lo vieron dicen que era un jugador realmente sorprendente, que estuvo muchísimos años en la institución morada, desde el 65 hasta el 80, una cosa así. Como quienes vieron a Odiri Yaques cuando jugó, que ha sido el mejor extranjero. Sí. Yo no dudo que Mariano entre, ahí está. Lo que sucede para nosotros, para las nuevas generaciones, para los más jóvenes, es que a veces es muy difícil la comparación de lo que usted no vio. O sea, que queda nada más como la historia, el que lo vio, el que lo certifica, quién escribió de eso. Perdón, y no pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay nombres muy pesados en la historia del Saprissa. Don Rodrigo Calvo los decía claramente. Pero no se refirió solo a jugador extranjero, ¿verdad? Porque aquí hablaba de la historia de Saprissa. Usted sabe que yo en algún momento tendía a creer que Vladimir se había confundido y estaba hablando del mejor extranjero en la historia del Saprissa. Ahí está peleadito, sí. Que ahí podríamos entrar en una valoración que igual les digo, es compleja, porque cuando vos no ves una época del fútbol, hablar en la generalidad, este es el mejor futbolista de la historia, cuando no viste época de antaño, es muy delicado. Yo les hago una pregunta. ¿Quién fue mejor, Mariano Torres o Walter Centeno? Para mí esa es la pregunta clave. Para mí esa es la pregunta clave, y te voy a decir una cosa, tiene una trampa enorme. Mariano, por decisión propia, se quedó en Saprissa. O sea, Mariano encontró una estabilidad en Costa Rica y él no quiso irse. Yo estoy seguro que a Mariano Torres le habrán salido posibilidades de irse del Saprissa. Él quiso quedarse, tiene aquí un buen ingreso, es querido en la institución, encontró estabilidad de país, deportiva, en fin, un montón de cosas. Paté se fue una gran época. Paté se fue de Saprissa. Pero yo creo que, caramba, Paté fue mundialista, seleccionado nacional. Marcó una época importantísima para Saprissa, pero importantísima, y como fue la del Mundial de Clubes. Y te seguís quedando en estos años, ¿verdad? Repito. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Si nos vamos a los 60, 70, 80, se complica más la cosa, ¿verdad? Es muy difícil. A mí me llama la atención que Vladimir se haya metido en este saco por decisión propia, porque creo que ni siquiera fue una pregunta, sino que él lo quiso decir. Se le respeta, porque yo creo que también hay que respetarlo. Lo que nadie duda es que Mariano se metió en la historia grande de Saprissa, eso sí. Indiscutible. Pero habría que escarbar mucho la historia como para decir, es mejor. Toda la historia de Saprissa. Es que es duro. Con los jugadores que ha tenido. Con los jugadores que ha tenido Saprissa. Es duro. Porque hay que decir algo. Hoy la gente habla de Keylor Navas, pero por ejemplo tiene más historia Marco Antonio Rojas en Saprissa que Keylor, y en su momento fue el gran ídolo. Le pasó a Eric Lonis también, por más críticas que haya hoy, porque mucho se da por rivalidad, por colores. Lo de Evaristo Coronado lo decía Vladimir Quesada. Evaristo fue un símbolo absoluto del sapricismo. Hay que entender que eran otras épocas, ¿verdad? Porque si empezamos a comparar números, estadísticas, ojo, hay que ver cómo se jugaba antes, cuántos partidos, o sea, todo en su momento. Incluso, Cristian, él mete a Hernán, y Hernán, yo no sé si... A ver, Hernán es un jugador importante del Saprissa, pero es que Hernán fue un legionario. Es como Brian Ruiz en la liga. Claro. Tuvo muy buenas épocas en Saprissa, pero fueron muy segmentadas, porque Medford estaba siempre más afuera que aquí, ¿verdad? Sí, yo a mí sí me parece ligera. Me parece ligera. Pero se le respeta porque es el gusto de él. Claro, totalmente. Totalmente. Y creo que Vladimir tendrá un criterio interno que ninguno de nosotros va a tener de lo que se vio, de lo que él ve en el camerino y otras cosas. Yo creo que no hubiera causado como tanto impacto si dice Mariano está en el top 3 de los mejores jugadores en la historia de Saprissa. Que incluso yo estaría de acuerdo. Pero cuando dice el mejor jugador en la historia de Saprissa, estamos hablando de uno de los equipos más renombrados del área de CONCACAF, y diría que conocido casi que mundialmente, o sea, Saprissa. Son palabras muy fuertes. Yo creo que a Vladimir se le fue como la palabra extranjero.
Sí, Tiendo a creer que eso pasó. claro. Pero bueno, habría que No, lo repreguntarle. que pasa después. es que después habló de jugadores nacionales también, lo comparó con Sí, jugadores sí, porque nacionales, menciona a entonces, Evaristo y sí, menciona a otros. a Medford y todo, entonces de ahí quién sabe, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que sí, si hubiera dicho top 3, sí, incluso te digo, yo lo pongo de 3. Y otros muy buenos que tuvieron una carrera muy larga afuera. Sí. Muy larga Sí, afuera. sí. O sea, hay jugadores del Saprissa muy buenos que se fueron. O sea, Claro. que entraron en otra época. Pero Digo, bueno, que Keylor. como Keylor Navas. Sí, porque. Incluso te digo. Porque les hago una pregunta para aterrizar el tema. El día de mañana usted pone a Keylor como el sapricista más grande que ha sacado la historia. No, yo no. ¿Cuánto jugó con Saprissa? ¿Cuántas temporadas? Muy poquito. Ojo que tiene varios Bueno, títulos con Saprissa. Sí. Pero obviamente lo grande de Keylor pasó afuera. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, claro, el sapricismo se apropia de él porque Ah, está bien, es así obvio, pasa. ¿verdad? Bueno, Y es sapricista. vayan a bailar mesa también. Don Evaristo Coronado Salas, con una historia riquísima en el Saprissa. Ojo, futbolísticamente, solo futbolístico, no sello morado. O Álvaro Saborío y Chacón. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que Saborío se fue en el 2006 Por a ahí. Lyon de Suiza. Y sí, estuvo. Y chao. Pero y 10 años. Saborío se hubiera vuelto loco metiendo goles en el fútbol de Costa Rica. Claro. Pero no pasó, por diferentes circunstancias y épocas. Pero bueno,